Bienvenidos a Casa de Gobierno. Es un placer tenerlos acá en la sede del Poder Ejecutivo, esta casa que es del pueblo y que también es de ustedes. Hoy comparecen ante la opinión pública y ante los medios de comunicación la ministra de Derechos Humanos, Natalie Roque, y el canciller de la República, Eduardo Enrique Reina, con un tema de interés relacionado también a derechos humanos y a la aceptación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a la demanda de lo que ocurrió en 2009, un hecho funesto para nuestro país y que en 12 años no se hizo casi nada para resarcir lo que fue esa herida en la sociedad hondureña hasta este gobierno que se han iniciado los primeros pasos. Los dejamos con los secretarios que van a exponer y van a comunicar este y otros temas, anuncios importantes también que tiene el canciller este día. Hola, buenas tardes a todas y todos y al pueblo hondureño que nos escucha y nos ve desde sus hogares. Efectivamente, el tema de derechos humanos es una prioridad para el gobierno de la presidenta Castro. Es un tema que va ligado enormemente a la justicia y a un sentimiento moral de recuperar esa imagen y esa dignidad que tiene Honduras. Los hechos que ocurrieron en el 2009 fueron considerados por la comunidad internacional como condenables. El golpe de Estado fue condenado en todos los espacios internacionales de manera unánime, tanto por la OEA, las Naciones Unidas, el Grupo de Río y otros foros de naciones como la Unión Europea, que manifestaron su repulsa ante ese hecho que provocó el rompimiento del Estado de Derecho en el país y naturalmente serias violaciones a los derechos humanos. Estas serias violaciones de derechos humanos fueron constatadas por misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instituciones alternas de la sociedad civil internacional como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y otras más, al igual que por la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. En este sentido, se fueron produciendo a través del tiempo reportes y casos especiales, como el caso López Lone, el caso que involucraba a jueces de la Corte Suprema de Justicia que fueron separados de su cargo de manera ilegal por la Corte Suprema que dio el golpe de Estado. No se trata de un caso de persecución, sino un caso, como lo decimos, de justicia. En el caso López Lone, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que lo que se había ocurrido en Honduras en el 2009 fue un ilícito internacional, un hecho ilícito internacional que lleva responsabilidades tanto a los que lo ocasionaron como al Estado de Honduras. Como tales, pues estos casos, los derechos humanos, como todos lo saben, son imprescriptibles y además son irrenunciables. Después del golpe de Estado, en el 2010, en enero de 2010, el presidente Zelaya Rosales y otros funcionarios de su gobierno presentamos ante la Comisión Interamericana una denuncia por los hechos ocurridos en el golpe de Estado. Esto no involucra solo lo que ocurrió a los funcionarios, involucra también a las víctimas. Hubo personas que desgraciadamente fueron perseguidas, fallecieron, fueron asesinadas en transcurso desde el 2009 a lo que transcurrió prácticamente en 12 años de dictadura que vivió el pueblo hondureño. En este caso, pues el día 15 de diciembre de ese caso que fue presentado en enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos comunicó al entonces canciller Lisandro Rosales que había aceptado el caso denominado José Manuel Zelaya Rosales y otros, caso 14-814 de la Comisión Interamericana. Esta comunicación no nos fue presentada oficialmente como Cancillería, no se encontraba en los archivos de Cancillería, llegó por otras comunicaciones al presidente Zelaya y como tal el expresidente Zelaya, y entonces en este caso pedimos a la Comisión Interamericana que nos enviara copia de esa comunicación. En la misma, de manera general, se esboza el caso en el cual se manejan los temas de violaciones de derechos humanos que pudieron ser
objeto de este caso y por lo tanto lo admite la Comisión a la luz de sus convenios relacionados con temas de derechos humanos. En términos generales dice: en atención a estas consideraciones y tras examinar los elementos de hecho y de derecho expuestos por las partes, la CIDH estima que los alegatos de la parte peticionaria no resultan manifiestamente infundadas y requieren un estudio de fondo, pues los hechos alegados, de corroborarse como ciertos, podrían caracterizar violaciones al artículo 5, que se refiere a la integridad personal, artículo 7, libertad personal, 8, garantías judiciales, 11, honra y dignidad, 17, protección de la familia, 22, circulación y residencia, 23, derechos políticos, 25, protección judicial y 26, derechos económicos, sociales y culturales de la Convención Americana en relación a su artículo 1.1, que es la obligación que tienen los estados de respetar los derechos humanos. ¿Por qué este caso es importante? Porque hay mucha discusión sobre los temas judiciales que se usaron para perseguir a los exfuncionarios del gobierno del expresidente Zelaya. Porque a pesar de que parecieran hechos que están ligados a materias de mal manejo, de abuso de autoridad, fueron hechos politizados. La misma Interpol, cuando el régimen golpista de Micheletti trató de enviar una alerta para Interpol para que persiguiera a los funcionarios, en base al artículo 6 de la Interpol dijo que esos casos eran motivados políticamente. Entonces, por lo tanto, las motivaciones que se usaron para lo que se ha denominado un lawfare, la utilización de justicia para perseguir a funcionarios y que se hace en base a supuestos casos ligados a abuso de autoridad o corrupción que realmente fueron inexistentes y que además se reflejaron en otros reportes que presentó la OEA, que presentó las Naciones Unidas, que determinaron que la gran parte, en su gran totalidad, de esos casos eran motivados políticamente. Entonces creo que este hecho de que después de 12 años la Comisión Interamericana acepte esta denuncia que fue presentada por el expresidente Zelaya y otros funcionarios, indican naturalmente que hay contenido de fondo a las violaciones de derechos humanos. Reiteramos, no se trata de persecución, no se trata de abrir heridas, se trata de buscar la verdad. En todos los países que se han dado conflictos, ya sea armados, de diferencias o persecuciones, y vamos entre ellos desde las negociaciones en Centroamérica de acuerdos de paz, desde los problemas en Sudáfrica, la tradición ha sido que se busque primero encontrar la verdad, y de la verdad sale la justicia, y de la verdad sale lo moralmente correcto para restablecer en un país como Honduras el Estado de Derecho y un régimen constitucional que sí respete los derechos. Muchas gracias. En los casos específicos de violaciones a los derechos humanos, son delitos imprescriptibles y el derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación asiste a las víctimas. En el caso particular de Honduras, hemos enfrentado diversos procesos con altas cargas de violencias políticas y persecución del Estado. Tenemos los más recientes en la década de los 80 y pasaron más de 12 años para que se pudiese, a través de un informe del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en 1993, dar cuenta de la desaparición forzada, cuando ya existía desde 5 años antes declaraciones y testimonios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos e inclusive el primer fallo contra la República de Honduras en ese momento, en el que se tipificó, y tenemos como país también la lamentable trayectoria de haber dado a nivel jurídico la tipificación como desaparición forzada, en ese caso contra el Estado de Honduras. Tenemos también eventos más recientes y tremendamente dolorosos como los que se han vivido a raíz del golpe de Estado. En ese momento, y como parte de los mecanismos internacionales para lograr que el Estado de Honduras pudiese ser nuevamente admitido en el Concierto de Naciones, se establecieron acuerdos y compromisos por parte del Estado. Uno de esos compromisos es el que ahora, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, se representa como institucionalidad de protección de los derechos humanos. Sin embargo, esto no coincidió necesariamente con una verdad, justicia, reparación o respeto desde la institucionalidad del Estado a los derechos humanos. Por otro lado, es importante también señalar
que dentro de todos estos mecanismos también existió una comisión de la verdad con acompañamiento internacional que dio cuenta también de todos estos hechos y presentó una serie de conclusiones en las que se tipificaba como golpe de Estado. También hubo una comisión internacional de alto nivel acompañado por personeros y representantes de los derechos humanos que establecieron también una serie de testimonios respecto al golpe de Estado, pero eso da cuenta únicamente de la primera fase de la última década de represión y violencia sistemática que ha vivido el pueblo hondureño. Por lo tanto, es importante que la comunidad internacional en este momento también, y la justicia tardía es mucho más difícil, pero también tener conciencia que el golpe de Estado sigue siendo un crimen y un crimen condenado internacionalmente y que por tanto a nivel de derechos humanos asiste el derecho de las víctimas a ser reparadas, a ser resarcidas y sobre todo a obtener, al igual que las víctimas de otros eventos de violaciones de derechos humanos, sobre todo por parte de las entidades que debieron protegerlas, de obtener primero verdad, después justicia y reparación para que pueda haber una reconciliación efectiva en el pueblo hondureño. Gracias.